El tema del día de hoy es unidades condensadoras y vamos a iniciar. Primero quisiera pedir una disculpa por aparecer con tapabocas. Estamos cubriendo la sana distancia, dado que me acompaña mi compañera Ana Orozco, que nos va a asistir durante presentación. Así que, bueno, miren, vamos a presentar el día de hoy las unidades óptima. Tienen mejoras las unidades, así que vamos a estar mencionando sus mejoras técnicamente y al final vamos a verlas físicamente para que puedan ver las modificaciones que se realizaron para que puedan contemplarlo en su futuro. Miren, vamos a hablar del rango de las capacidades de las unidades, así como los límites de operación importantes. Miren, cada unidad, para hacer un énfasis, cuentan con un diagrama llamado envelope. La mayoría de los técnicos desconoce esta información, así que cada unidad, inclusive cada compresor, para ser un poco más exactos, cuentan con esta información en donde nos expresa el área donde puede operar apropiadamente este compresor. La mayoría de los técnicos desconoce. Bueno, este tema lo vamos a ver. Obviamente la nomenclatura, cómo identificar estos cambios en las unidades condensadoras, los criterios de selección, esto va a ser algo muy importante. Vamos a analizar un sistema de refrigeración en base a los criterios de sobrecalentamiento, su enfriamiento, los puntos importantes que tenemos que considerar al momento de seleccionar una unidad condensadora. Igualmente vamos a hablar del diagrama eléctrico para que lo podamos identificar en nuestras unidades. Bueno, vamos a iniciar. Antes que nada, ante todo, obviamente está la seguridad. Así que al manipular estos equipos requerimos nuestro elemento de seguridad personal. Son equipos pesados, así que requerimos protección como fajas para poder manipularlos. Guantes, obviamente estamos trabajando con equipos que cuesta, que están fabricados con materiales que pueden tener filos, así que tenemos que usar nuestros guantes. Incluso cuando realizamos la instalación, recuerden que utilizamos refrigerantes. Los refrigerantes, dependiendo, actualmente se utiliza más el 404, que es un refrigerante eseotrópico. Recuerden que tiene que ser cargado en estado líquido. Así que este refrigerante en estado líquido puede llegar a quemar. Así que utilizamos nuestros guantes, igualmente nuestros lentes por los mismos motivos. Y durante el proceso de soldadura, pues requerimos otro tipo de protección, como los lentes para poder soldar apropiadamente y no dañarnos nuestras retinas. Y además, zapatos de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, permíteme. Durante las buenas prácticas, miren, pues esto imagino que la mayoría ya lo conoce. En ocasiones estoy consciente que la realidad no lo llevan a cabo por la incomodidad que esto pueda presentarse, pero son buenas prácticas que se deberían de hacer siempre en cualquier instalación de sistema de refrigeración o aire acondicionado. Por ejemplo, al momento de soldar las interconexiones entre la unidad condensadora y cualquier otro elemento, el evaporador, etcétera, etcétera, requerimos el equipo de nitrógeno para poder tener una presión positiva circulando a través de la tubería durante el proceso de soldadura. Y esto es para evitar la oxidación de cobre, de oxidación. Lo que hace el nitrógeno es solamente hacer un barrido. Obviamente vamos a eliminar el oxígeno que hay dentro de las tuberías al momento de ser expuestas al medio ambiente. Así que evitamos la oxidación de cobre. ¿Qué es esta oxidación de cobre? Pues es el hollín que se produce al momento de estar soldando. Recuerden que es una reacción química, es el calor con el cobre y el oxígeno que hay a través de estas tuberías. Así que cualquiera de nosotros hemos soldado y hemos visto esta circunstancia en la parte externa de la tubería. Bueno, internamente se forma exactamente igual. Así que si no usamos un gas inerte, pues puede ser nitrógeno porque es el más barato, ¿va? Podría ser helio, cualquier otro elemento, pero es más caro. Así que el nitrógeno viene siendo lo más práctico para emplear. Ahora, ya no hay excusa. Antes no teníamos en el mercado esta disponibilidad de tanques tan pequeños para poder manejarlos con seguridad y elevarlos a unas segundas plataformas. Así que ahorita ya en el mercado existe, o sea, ya realmente no es una excusa para poder usar estos equipos y garantizar y evitar esta oxidación de cobre en la parte interna de las tuberías, que pues todo esto se va a detener en los filtros, en las mallas y nos van a crear problemas futuros. Ahora, otra de las buenas prácticas, pues obviamente es hacer realmente el vacío apropiadamente.
y medirlo con un vacuómetro. Normalmente se utiliza manómetros, pues los manómetros no son recomendables para poder medir el vacío apropiado. Se requiere un vacúometro para poder eh, saber la cantidad de vacío apropiado dependiendo del tipo de aceite. Recuerden, para aceite mineral se requieren 500 micrones, para aceite poliéster se requieren 250 micrones para poder alcanzar estos niveles apropiados de vacío. Así que se requiere una bomba de vacío apropiada dependiendo de la capacidad de nuestro sistema de refrigeración. Ahora, otra recomendación importante es obviamente cargar el refrigerante por peso. Permítanme, porque sí para respirar. Bueno, miren, se recomienda hacer la carga de refrigerante por peso, debido a que, como les mencioné hace un momento, actualmente se utiliza mucho el 404A. Así que este refrigerante es zeotrópico y tiene que ser cargado en estado líquido. ¿Por qué tiene que ser cargado en estado líquido? Bueno, porque lo compone en varios refrigerantes, los cuales desafortunadamente no cuentan con la misma temperatura de ebullición. Así que durante el proceso de evaporación, uno de ellos se va a evaporar mucho más rápido que los del resto. Así que si nosotros cargáramos en estado gaseoso, realmente estamos descompensionando el porcentaje de estos refrigerantes que componen específicamente el 404A. Así que debe ser cargado en estado líquido. Así que es más fácil cargarlo por peso directamente en el tanque recibidor. Y a partir de ello, pues ya ponerlo en marcha y posiblemente recargar lo que haga falta. Hay fórmulas matemáticas para poder determinar cuánta es la cantidad de refrigerante que debería de llevar nuestro sistema de refrigeración. Bien, bueno, después de haber comentado todo esto, vamos a dar inicio a las especificaciones técnicas de las unidades condensadoras óptima actualizadas. Miren, vamos a hablar del rango operativo. Miren, aquí podemos observar de las capacidades que tenemos en los diferentes tipos de refrigerantes. Lo importante aquí es que las unidades ya están certificadas para todos los refrigerantes que pueden mostrarse aquí en la imagen. 404A, 134, 448, 449, 452, 513 y para baja temperatura 404. Todos estos ya están avalados para estas unidades, así que dependerá del tipo de refrigerante, obviamente la capacidad frigorífica. Recuerden que las presiones y comportamiento de los refrigerantes son distintos. ¿Ok? Aquí partimos las capacidades desde 9.756 hasta 87.783 y así sucesivamente para cada tipo de refrigerante. Ahora, aquí hay que poner mucha atención, familia. En la información técnica que nosotros podamos bajar de la plataforma de Danfoss y buscar la información para determinar la capacidad de alguna unidad condensadora, tenemos que considerar muy bien bajo qué criterio está generada esa información. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo está determinada esta capacidad. Permítanme. Miren, la información que acabamos de ver hace un momento está definida para media y baja temperatura bajo estos criterios. La temperatura de evaporación de menos 10 grados centígrados, la temperatura ambiente de 32 grados centígrados, el sobrecalentamiento, este es bien importante, es el sobrecalentamiento de 18 Kelvin, pero considerándose el sobrecalentamiento del compresor, ¿ok? Es la temperatura del gas de retorno. Eso nos va a ayudar a enfriar el motor, el devanado del motor que está generando la compresión. Y el subenfriamiento de 3 Kelvin, que es la temperatura del líquido ingresando a la válvula de expansión. Bajo estos criterios determinamos o vemos bien la información recabada en la slide pasado representa la capacidad que tenemos en cada una de las unidades dependiendo del tipo de refrigerante que estamos empleando. Igualmente, para baja temperatura, podemos observar que la temperatura de evaporación está determinada a menos 30 grados centígrados, con una temperatura ambiente de 32 grados centígrados. Es el mismo sobrecalentamiento y mismo subenfriamiento manejado. ¿Ok? Ahora, bajo estas condiciones, fue la información que acabamos de ver en el slide pasado. Ahora, aquí estamos observando una información técnica de las unidades óptima con referente 404A. Bien. Ahora, aquí buscaríamos nosotros la temperatura. Por ejemplo, los menos 10 grados centígrados que consideramos hace un momento, aquí lo buscaríamos. Aquí tenemos el CC, representa
cooling capacity, es la capacidad frigorífica, y la PC representa power consumption, que es la energía que consume el motor para generar esta capacidad frigorífica. Aquí tenemos la temperatura, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit. Ahora bien, buscamos a menos 10 y aquí en la capacidad nos indica a 32 grados centígrados. Aquí hay una mención importante. Miren, cuando vamos a determinar una unidad condensadora, nosotros no vamos a buscar la temperatura de condensación, sino la temperatura ambiente extrema que podamos tener donde va a ser instalada la unidad condensadora. ¿Ok? Así que tenemos que basarnos en temperatura a pleno verano, canícula, para observar y ver el promedio de ese periodo para poder definir cuál sería la temperatura ambiente que deberíamos nosotros seleccionar. Ahora bien, aquí nos maneja 32 grados centígrados con menos 10 grados centígrados y nos marca 9763. Esa es la capacidad. Si regresamos la imagen, aquí vienen los 9756 aproximadamente. Esta es la capacidad relacionada a lo que acabamos de observar. Así que de esta manera nosotros vamos a seleccionar la capacidad de la unidad condensadora que estemos buscando. Ahora, importante, la capacidad que vamos a buscar está determinada en base a un cálculo térmico, ¿ok? Supongamos que la unidad va a ser instalada en una cámara frigorífica, conservación, congelación, lo que ustedes busquen, pero se tiene que hacer el cálculo térmico. Hay que saber cuánto es el calor que se tiene que extraer, tanto por transmisión de calor a través de las paredes, infiltración por aperturas de puerta, el producto, cuánto va a ingresar, a qué temperatura, para saber cuánto es lo que hay que extraer, el tipo de producto, para poder considerar el calor latente, calor sensible, etcétera, el calor de las personas que están ingresando y están realizando un trabajo dentro de esa cámara. Igual, los calores que generan, pues el sistema como tal, como son los motores de los evaporadores, la intervención de los deshielos, etcétera, etcétera. Bajo todo ese criterio se considera ya una determinación de carga térmica y en base a ello se busca en estas plataformas la capacidad que requerimos bajo la temperatura de evaporación que vamos a manejar en nuestro evaporador, así como la temperatura ambiente que vamos a manejar en el exterior donde estará instalada nuestra unidad condensadora. Bajo estos puntos ya buscamos nosotros la capacidad frigorífica. ¿Ok? Bueno, permítanme avanzar. Ahora bien, los límites de las unidades condensadoras. Como límite están los 43 grados centígrados. Como podemos observar en esta imagen, la capacidad en ambiente máximo son 43. Ahora recuerden, 43 grados ambientales. Así que la temperatura de condensación debe estar un delta T por encima de esta temperatura para que exista la transferencia de calor y disipar la energía calorífica del condensador. ¿Ok? Y transformar el refrigerante que ingresa al condensador en estado gaseoso a estado líquido, ¿ok? Así que debe haber un diferencial de entre 10 a 15 grados centígrados. Así que lo más común son 12 Kelvin. Así que a estos 43 se le agregan 12 grados, 40, 50, serían como, son 255. Así que serían 55 grados de condensación, lo que tendríamos cuando la temperatura ambiente esté en ese proceso. ¿Ok? Bueno, estos son los rangos operativos de temperatura de evaporación que pueden manejar dependiendo del tipo de refrigerante que estemos empleando en estas unidades. Repito, ya todas las unidades están certificadas para utilizar estos tipos de refrigerantes. Así, por ejemplo, en el 404 podemos observar que el límite en temperatura son 43 para todas las aplicaciones, pero la temperatura de evaporación varía dependiendo del tipo de refrigerante. Por ejemplo, el 404 tenemos la oportunidad de tener desde 10 grados positivos hasta menos 30 grados centígrados de evaporación. Ahora, no quiere decir que porque esté en menos 30 grados centígrados, el equipo pueda ser para baja temperatura. Hay que tener mucho cuidado. Esto lo voy a mostrar en los siguientes slides. Aquí nos indica que es media temperatura de gas de retorno. Media temperatura, media, 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 y al final está la de baja temperatura. Podemos observar que el de baja temperatura, usando el 404A, es diferente. Tenemos el rango desde menos 10 grados centígrados, temperatura de evaporación, hasta menos 40 grados centígrados, temperatura de evaporación.
Ahora, todo esto está limitado de acuerdo al envelope, lo que les mencionaba hace un momento. ¿Ok? Ahora, podemos observar que el R134A nos marca desde 20 positivo hasta menos 10 grados centígrados temperatura de evaporación. Podemos observar que este abarca un poco más la temperatura positiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque el R134A tiene un umbral que se maneja aproximadamente por encima de 100 grados centígrados. En cambio, el 404A, este refrigerante, tiene un umbral de 70 grados centígrados. Así que de esta manera, por eso es esta relación. Pero el punto de ebullición del 404A lo tenemos como en menos 46 en 404A y en 134A creo que es de menos 26 el punto de ebullición. Así que es la razón por la cual hay estos tipos de diferencias. Y sobre todo por el envelope del compresor como tal. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar un poco más sobre esta circunstancia. Miren, aquí podemos observar el envelope del refrigerante 404A para la unidad condensadora. Es muy importante distinguir el envelope para la unidad condensadora como tal, como para el compresor independiente. Son dos situaciones diferentes, pero relacionadas entre sí. ¿Ok? Por ejemplo, para media temperatura con 404A podemos observar que la temperatura de evaporación nos marca desde 10 grados positivos hasta menos 30 grados centígrados. Este es el rango operativo en temperatura de evaporación. Y nos marca temperatura ambiente desde aproximadamente unos 46 grados centígrados hasta 10 grados centígrados. ¿Ok? Pero si podemos observar, existe este espacio en rojo, el cual nos está exigiendo que el sobrecalentamiento del compresor debe de ser de 10 Kelvin, no debe ser superior, debe ser igual o inferior, preferentemente inferior a 10 Kelvin, para que pueda trabajar apropiadamente en nuestra unidad condensadora en este rango. Por eso les comentaba que a pesar de que esta unidad, que es para media temperatura y marque que la temperatura de evaporación podría llegar hasta menos 30 grados centígrados, no es recomendable usarla, por ejemplo, a menos 25 o menos 28, porque podríamos llegar y estar en estas circunstancias. ¿Ok? Va a ser más claro cuando podamos observar el envelope ya del compresor utilizado en esta máquina. Por ejemplo, aquí estamos ya hablando del envelope propio del compresor. El compresor que utilizamos para armar la unidad condensadora. Es para media temperatura y es obviamente el mismo tipo de refrigerante. Recuerden, cada compresor puede modificarse el envelope de acuerdo al tipo de refrigerante que estemos utilizando. Así que será muy distinto el comportamiento si al mismo compresor le estamos cargando ahora el refrigerante 134, por ejemplo. Este es el envelope del compresor como tal. Podemos observar que igual que la unidad condensadora, puesto que está instalada en la unidad condensadora, comienza de 10 positivo hasta menos 30 grados centígrados temperatura de evaporación. Pero aquí en el compresor ya no buscamos la temperatura ambiente, buscamos la temperatura de condensación. Así que pueden observar que el límite son 60 grados centígrados. Por eso la temperatura máxima en una unidad condensadora se determina en 43 grados centígrados. ¿Ok? Para poder tener ese margen de protección y no llegar a los 60 grados centígrados límite de nuestro compresor. Ahora podemos observar aquí unas líneas punteadas. Esta área, toda esta área, si nuestro sistema de refrigeración, por ejemplo, en lo que acabamos de observar hace un momento, donde definimos capacidad frigorífica, estábamos trabajando a una temperatura de evaporación de menos 10. Aquí tendríamos menos 10 grados centígrados y con una temperatura ambiente, recuerden, de 32 grados. Pero ese ambiente, como estamos hablando del compresor, tendría que aumentar de 10 a 15 grados centígrados. Así que son 32 más 15, 30, 40, serían como unos 47 grados centígrados. Así que estaríamos llegando aquí. Podríamos exagerar un poco y decir que son 50 grados centígrados. Así que aquí en este punto, la intersección entre menos 10 grados centígrados y 50 grados centígrados, nosotros tendríamos el funcionamiento de nuestra unidad condensadora, bueno, en nuestro compresor. ¿Ok? Aquí estaría trabajando. Así que es el área segura, toda esta área es el área segura donde nuestro compresor, nuestra unidad condensadora, debería estar operando. Si está operando fuera de este margen, tiene el riesgo latente de mal funcionar. Se va a deteriorar ese compresor. ¿Ok?
Así que estaríamos trabajando aquí. Obviamente la temperatura ambiente varía, así que un sistema de refrigeración no es estable, varía, así que estaríamos en este rango, jugando en la posición y funcionamiento de nuestra unidad condensadora. Ahora, aquí es algo muy importante, familia. Eh, He notado que muchos de los técnicos al momento de ajustar los presustatos, tanto de alta como de baja, usan el mismo criterio para todos los refrigerantes. Por ejemplo, he observado en campo que, por ejemplo, el presustato de baja lo ajustan a 5 PSI. A 5 PSI. Así que si ustedes usan una aplicación, la que ustedes gusten, les recomiendo la de Danfoss, obviamente, la regla de refrigerantes, si ustedes buscan el 404A y seleccionan 5 PSI y sabemos qué temperatura, la transformamos a temperatura, vienen siendo como menos 38 grados centígrados. Así que cuando corte por temperatura nuestra cámara frigorífica, pues lo que va a hacer es desenergizar la solenoide. Si tenemos el sistema pump down, va a ser recuperación de refrigerante, así que va a haber una caída de presión en el lado de baja succión, lo va a detectar el presostato de baja y va a cortar por baja presión. Va a desenergizar la bobina del contactor y de esa manera el compresor dejará de funcionar, pero a 5 PSI. Así que esos 5 PSI corresponden como a menos 38 grados centígrados. Así que nosotros viajaríamos desde estos 50 de condensación de menos 10 y viajaríamos muy por fuera del envelope. Así que ni siquiera aparece en la imagen. Menos 35 es el límite de la imagen. Así que nosotros estaríamos provocando que cada vez que corte por temperatura, estaríamos nosotros promoviendo que esta unidad se vaya deteriorando conforme pase el tiempo. Por eso tenemos que estar conscientes del envelope del compresor, de la unidad condensadora, para poder ajustar apropiadamente nuestros presostatos. Por ejemplo, aquí, si estuviéramos a 50 y a menos 10, el límite que yo tendría para poder protegerlo o mejor cortar sería hasta aquí. Serían aproximadamente a menos 29 grados centígrados. Así que esos menos 29 grados centígrados lo transformaría a presión y ese sería el ajuste que yo debería poner en el presustato de baja para poder garantizar que al momento de cortar por temperatura no estemos sacando nuestro compresor de ese envelope, de esa área segura de funcionamiento. Ahora, otro punto importante, el lado de alta presión. El lado de alta presión tendríamos que asegurar, garantizar que obviamente nos proteja nuestro compresor y que no esté fuera del envelope. Así que aquí el envelope nos menciona que la temperatura de condensación máxima son 60 grados centígrados. Si esos 60 grados centígrados nosotros lo transformamos a presión, usando la regla de refrigerantes, vendrían siendo aproximadamente, no sé, creo que unos 400 PSI. Así que obviamente no lo vamos a dejar en 400 PSI porque recuerden, nuestros elementos, nuestras herramientas, pues deberían estar calibradas, ¿verdad? Pero la mayoría realmente no lo hacemos. En campo no tenemos esa cultura de estar calibrando nuestros equipos, así que hay un margen de desviación. Así que por obvias razones, pues no lo vamos a dejar exacto a los 60 grados centígrados transformados a presión, que serían aproximadamente pues los 400 PSI. Lo que tenemos que hacer nosotros es bajar un poco esa presión. Así que posiblemente manejaríamos nosotros como unos 58 grados centígrados transformadas a presión. Y esa sería la presión que nosotros vamos a manejar en el lado de alta, el presustato de alta, para proteger nuestro sistema de refrigeración. Ahora, si nosotros cometemos el error de usar esta unidad condensadora, este compresor para baja temperatura, como les mencioné hace rato, estaríamos trabajando aquí. Así que si estamos trabajando a menos 28 y tenemos 50 grados centígrados, estaríamos trabajando en esta área, ¿ok? En esta área. Pero esta área punteada nos dice que nosotros tenemos que tener un sobrecalentamiento del compresor de 11 grados Kelvin, no superior, porque si no se va a quemar ese compresor, ¿ok? Es la razón por la cual hay que tener mucho cuidado con esto. Hay compresores para baja temperatura, compresores para media temperatura, unidades condensadoras para media, unidades condensadoras para baja. Vamos a proseguir. Aquí estamos representando el envelope de la unidad condensadora. Es la misma unidad condensadora, pero ahora manejándola con 134A. Pueden darse cuenta que es totalmente distinta. De hecho, es más cerradita.
Aquí solamente abarca desde 10 positivo hasta menos 15 grados centígrados. Ya ingresando en esta área, pues requerimos un sobrecalentamiento muy inferior. Así que hay que garantizar que la temperatura del gas de retorno realmente cuente con esa temperatura para garantizar que nuestra unidad condensadora no va a tener dificultades. Permítanme aquí modificar. Totalmente distinto el envelope del compresor. Es el mismo compresor, es el MTZ, pero ahora utilizando, en vez de 404A, utilizando el R134A. Ahora, miren, realmente en la unidad condensadora se descartó estas temperaturas. ¿Por qué? Porque toda esta área tendríamos que garantizar que estuviese un sobrecalentamiento de 10 Kelvin. Así que si me regreso a la anterior imagen, podrán ver que el compresor, la unidad condensadora comienza desde 10 grados centígrados y la del compresor realmente nos marca desde 20, pero con esa condición que en esta área, si nuestro compresor estuviera trabajando en esta área, debería tener un sobrecalentamiento de 10 Kelvin. Tenemos permiso en ese compresor de una temperatura de gas de retorno de 20 grados centígrados dentro del área punteada. Está el área. Así que se pueden dar cuenta que el R134 pues, es un poquito más complicado para poder manejarlo en estas condiciones para este tipo de equipos. Por eso, pues obviamente el 404 lo vino reemplazando fácilmente. Permítanme avanzar. Nomenclatura. ¿Cómo podemos identificar nuestras unidades condensadoras? Observando directamente desde la nomenclatura el modelo. Bueno, miren, comienza con OP, que prácticamente viene representando la óptima. Estas son las unidades condensadoras óptima, así que OP representa óptima. La primera letra nos va a representar el tipo de aplicación. La H nos representa media presión de retorno. La L vendría siendo baja presión de retorno, para decirlo, conservación y congelación. La siguiente letra, la Z, nos representa, perdóneme, la J, nos representa la cantidad de motores que tiene la unidad condensadora. La J representaría solo un ventilador y compresor hermético. La G nos representaría que tendría 2 ventiladores y obviamente compresor hermético. La Z pues nos representa el tipo de refrigerante. Repito, está avalada las unidades para todos estos tipos de refrigerante que estamos mencionando y lleva aceite poliéster. Las siguientes letras o números, el 019 nos representa el motor, es el compresor. Representa el compresor, el MTZ 019. El 019 viene siendo la capacidad frigorífica, pero bajo ciertos criterios, como lo mencionamos anteriormente. La D pues, nos representa la tecnología microcanal. La mayoría de nuestras unidades, por no decir que ya son todas, utilizan esta tecnología. El condensador está fabricado por medio de microcanal. Y posteriormente nos representa 2 letras donde nos da la indicación si es austera o si la unidad es equipada. Esa es la diferencia entre el 39 y la 40. La 40 es equipada, la 39 es austera. Ahorita vamos a ver a detalle los cambios o las diferencias entre estas dos cuestiones. Y por último, la letra nos viene indicando el tipo de voltaje que maneja nuestra unidad condensadora. La N sería 220 monofásico y la Q vendría siendo 220, 230 trifásica. Y obviamente los ventiladores son 220 monofásicos en ambas circunstancias. De esta manera nosotros podemos identificar, de acuerdo a la nomenclatura, las circunstancias de nuestras unidades condensadoras. Ahora, la diferencia entre D39 y D40. Miren, la D39, como les mencioné, es austera. Realmente lo único que difiere es porque no tienen el separador de aceite, ni el acumulador de succión, ni el gabinete para exterior. ¿Ok? Miren, aquí indican solamente que cuenta con el contactor que gobierna, obviamente, a nuestro compresor, pero la realidad es que faltan otros accesorios que ya vienen incluidos en la nueva versión. Por eso vimos muy importante que lo pudieran observar físicamente, que es lo que vamos a hacer un poco más adelante. ¿Ok? Así que cuentan con recibidor de líquido, filtro deshidratador, indicador de OM de líquido, humedad. El presostato de baja es calibrable, así que nosotros podemos definir aquí el ajuste, por eso mencionaba hace un momento. El presostato de alta es encapsulado, ya viene determinado a 384 PSI para su protección,
¿ok? Ya viene considerado para 404A. Cuentan con resistencia de Carter. Esta resistencia de Carter es de 39 watts, así que vienen conectados directamente. Así que desde el momento en que nosotros energicemos, se alimentan directo, así que siempre permanecen encendidas para calentar el aceite. Igualmente, los compresores Maneurope cuentan con la línea de succión en la parte inferior de la carcasa, así que durante el funcionamiento está calentando el aceite. Y durante el reposo, por la resistencia de Carter, se encarga de calentarlo, obviamente, para evitar ahí la mezcla del refrigerante con el aceite y que pueda lubricarse apropiadamente todas las partes mecánicas del compresor interno. Cuentan con válvulas de Rotalock, estos tanto en succión, en descarga y obviamente en el tanque recibidor. Esto nos ayuda mucho durante el mantenimiento, servicio, este tipo de válvulas. La caja eléctrica fue modificada, la vamos a ver más adelante, y lo que acabo de mencionar hace un momento. Esas son las grandes diferencias que tienen la versión de 39 contra la de 40. Permítanme. Ahora, aquí es como vamos a observar nosotros la etiqueta. Tenemos aquí el código, lo que les había mencionado, OP de óptima. Tenemos la nomenclatura. Aquí podemos definir H, ya saben, vendría siendo media temperatura, la J un solo ventilador con perdóname, compresor hermético, la Z, pues todos los refrigerantes si lleva poliéster, el tipo de MTZ, la capacidad del compresor, la tecnología del condensador, microcanal, y vendría siendo aquí la 20. Esta sería otra, como diría, otro modelo, y el tipo de voltaje que vendría siendo 220 monofásico. Vendría aquí lo que es el código con el cual se podría seleccionar. Recuerden, porque tenemos 220 monofásico, trifásico. Este es el código con el cual podemos solicitarlo con nuestros distribuidores y el número de serie. ¿Ok? Aquí podemos identificar las presiones que manejamos, etcétera, etcétera. Aquí cuentan con toda la información en la etiqueta previamente de nuestras unidades. Permítanme, miren, otro punto importante que tenemos que considerar en las unidades es obviamente las medidas de las tuberías, entrada y salida, que viene siendo la línea líquido y la de succión. Ahora, aquí hay un punto muy importante porque muchos instaladores se basan en estos diámetros y dan por hecho que son los diámetros apropiados para hacer la instalación. No, señores, se debe hacer un cálculo apropiado para que esos diámetros de tubería tengan la velocidad apropiada para poder arrastrar el aceite, obviamente, y crear la menor caída de presión considerable, porque esto nos puede causar problemas. Esto lo vamos a ver más adelante, como comentamos al principio, vamos a analizar el sistema y vamos a poner todos estos criterios, estos puntos a la vista de todos para que lo puedan analizar y tenerlo en cuenta para futuras selecciones de unidades. Permítanme avanzar. Aquí tenemos la representación para las unidades de baja temperatura. Miren, importante, aquí se me olvidó comentarles, permítanme regresarme. Aquí se encuentra, obviamente, el condensador, el ventilador y el tanque recibidor. Aquí tenemos la capacidad de los tanques recibidores en litros, ¿ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la capacidad que tengamos nosotros en nuestro tanque recibidor, es la cantidad máxima de refrigerante que podríamos cargar en un sistema de refrigeración. Así que conociendo cuánto es la cantidad máxima de refrigerante que podemos emplear en esta unidad, sería la distancia que podemos tener entre nuestra unidad condensadora y nuestro evaporador. Todo depende del volumen que tengamos en el tanque recibidor. ¿Ok? Y obviamente la capacidad de flujo de aire para el condensador. Y vienen los pesos, importante cuando estamos tratando de manipular estas unidades condensadoras. Y la misma información, pero para las unidades para baja temperatura. ¿Ok? Las medidas de tubería, el peso y obviamente la cantidad de ventiladores, igual como las distancias del aspa. Permítanme cambiar. Pues no sé
Cintia, si ahorita podríamos dar un break, si ves Sí, tiempo. muy bien, bueno, es un pequeño break, vamos a dar una información extra para que regresemos a este segundo bloque. Con este slide regresamos, ya empezamos el segundo bloque. Denme un momentito, por favor. Bueno, les comento, en Andira promovemos la compra de marcas reconocidas con distribuidores autorizados. Danfoss tiene una gran cantidad de distribuidores autorizados a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña con nosotros en especial Meretti. Ellos tienen sucursales tienen 9 sucursales en 3 estados. Entonces vamos a ver en el video para conocer un poquito más de ellos. Muy bien. Pues mire, vamos a explicar ahora los criterios que debemos tener nosotros para poder seleccionar apropiadamente las unidades condensadoras. Miren, vamos a comenzar desde el condensador. Miren, el compresor, como ya sabemos, aquí es un compresor reciprocante. Estamos utilizando el refrigerante 404A. ¿Ok? El compresor, como ustedes saben, el trabajo de él es recircular refrigerante dentro del sistema de refrigeración. Dado que es el refrigerante el que absorbe el calor de los productos que queremos conservar, congelar o el área que queremos climatizar. Así que es el refrigerante el que traslada todo ese calor absorbido por esos productos que posteriormente lo vamos a disipar en el condensador hacia el medio ambiente. Así que para que exista esta transferencia de calor tiene que existir un diferencial de temperatura. Recuerden, el calor fluye de un cuerpo de mayor temperatura a uno con menor temperatura. Así que de esta manera el refrigerante dentro del condensador debería tener una temperatura superior al medio ambiente para que éste pueda ceder ese calor y pueda transformarse el refrigerante de estado gaseoso a estado líquido. Ok, entonces podemos darle siguiente, por favor, Cintia. Ok, aquí vamos a disipar el calor del refrigerante que circula dentro del condensador hacia el medio ambiente. Repito, tenemos que tener una temperatura superior en el condensador para poder disipar ese calor. Ok, ¿cuánta es la diferencia que debemos manejar? Bueno, podríamos manejarlo desde 8 grados hasta 15 grados, dependiendo del condensador. Miren, en fabricación de unidades condensadoras se manejan, por ejemplo, para no tener tantos número de parte en almacén, por ejemplo, se maneja un condensador, un tamaño de condensador para 3 modelos.
modelos, por decirlo de esta manera. Así que la unidad condensadora más pequeña, pues estará sobredimensionado el condensador. Este es un plus, porque teníamos un enfriamiento mayor. Así que nos garantiza que la salida del condensador, pues el refrigerante ya está completamente en estado líquido. Nos está ayudando con el subenfriamiento. Así que para el tercer modelo es exactamente el condensador apropiado, ¿ok? Por eso manejamos desde 8 hasta 15 Kelvin de diferencia de delta T para considerar este intercambio de calor. ¿Podemos dar siguiente, por favor? Entonces, de esta manera, nosotros podemos tener aquí ese diferencial. Permítame tanto que cambien aquí al siguiente slide. Hola, Cintia. Bueno, aquí tenemos unos detalles. Un segundo, por favor. Sí, sigo platicando. Mira, la intención está en, obviamente, disipar esta energía calorífica. Así que si la temperatura ambiente manejamos, dependiendo de cuál sea, tenemos que tener ese diferencial de temperatura. ¿Ok? Y normalmente, repito, son entre 8 a 15, así que el promedio viene siendo como 12 grados centígrados de diferencial. Así que si la temperatura ambiente la manejamos, por ejemplo, tenemos 10 a 15 grados Kelvin, es la diferencia que deberíamos tener entre la temperatura del refrigerante dentro del condensador y la temperatura ambiente. ¿Podemos dar siguiente, por favor? La temperatura ambiente estamos considerando, por ejemplo, un 38 grados centígrados como promedio en temporada de calor. Así que podemos tener picos de 40 grados centígrados y bajar a 36. Así que este sería como el promedio en pleno verano, ¿ok? Bajo esta temperatura ambiente, bueno, tenemos que aumentar de 10 a 15 Kelvin y esa sería la temperatura que deberíamos tener en el condensador. ¿Ok? Podemos dar siguiente, que serían los 48 grados centígrados, que nos marca aquí la temperatura de condensación. Ahora, ¿dónde puedo revisar yo esa temperatura de condensación? Como ya podemos observar, tenemos que medir la presión en el tanque recibidor. ¿Por qué no en la descarga? Bueno, miren, la descarga, recuerden que es gas sobrecalentado y es refrigerante completamente en estado gaseoso. Pero cuando circula a través de la tubería de descarga y a través del condensador, existe una caída de presión. Así que a nosotros lo que nos interesa es a la salida del condensador, comprobar que el refrigerante dentro de y saliendo de él es completamente en estado líquido. Así que dentro del tanque residual tenemos una mezcla, señores, de refrigerante líquido y gaseoso, el mismo estado que tenemos en el condensador. Por eso es recomendable medir en el tanque recibidor esa presión que nosotros registremos, la podemos transformar a temperatura por medio de la regla de refrigerantes y sería la equivalente a 48 grados centígrados temperatura de saturación del condensador. Ahora, digamos que queremos comprobar que realmente el refrigerante a la salida del condensador es completamente en estado líquido. Para ello se toma la temperatura, aquí se registra en contacto la salida del condensador y nos dará un resultado que sería el siguiente. Si podemos poner, serían 47 grados centígrados. Así que aquí tendríamos una diferencia con respecto a nuestra temperatura de condensación de 48 grados de 1 Kelvin. Aquí, al hacer la resta, lo siguiente sería 1 Kelvin. Aquí nos daría el resultado de 1 Kelvin. Al tener una simple diferencia, ya es garantía de que el refrigerante a la salida del condensador está completamente en estado líquido. Recuerden, dentro del condensador y del evaporador, el refrigerante se encuentra en estado de cambio de fase. Así que es calor latente. Así que la presión y temperatura se mantienen constantes. Y esta es la razón por la cual, conociendo la presión, puedo conocer la temperatura. O si conozco la temperatura, puedo saber qué presión debo mantener. ¿Ok? Pero en el momento que hay una diferencia de temperatura, esto ya es indicio de que la última partícula de refrigerante en estado gaseoso ya se transformó en líquido. Así que a partir de aquí ya estamos completamente refrigerante en estado líquido al momento que tenemos una diferencia de temperaturas. Ahora recuerden, un refrigerante líquido se subenfría. No es posible calentar porque si no se evaporaría. Así que es subenfriamiento. Por eso el conocimiento se le conoce como el subenfriamiento del condensador. ¿Ok? Y repito, esto es bien importante hacer las pruebas durante la puesta en marcha de nuestra unidad condensadora,
O cuando vamos a dar un servicio, señores, en cualquier sistema de refrigeración, todos estos puntos que vamos a ver ahorita sería como el checklist que un técnico debería realizar para comprobar el estado del funcionamiento de cualquier sistema de refrigeración. Ahora bien, después de que sale el refrigerante del tanque recibidor, el tanque recibidor, señores, lo que va a hacer, incluido en nuestras unidades condensadoras, recuerden que todo esto viene incluido en la unidad condensadora. Aquí nada más me la cambian por la mirilla, ¿ok? Aquí sería toda la unidad condensadora. Así que el tanque recibidor, lo que se encarga, señores, es de amortiguar esos cambios de temperatura. Recuerden que es refrigerante en estado líquido. Así que al modificarse la temperatura, pues obviamente cambia la densidad del refrigerante. Así que el volumen que existe dentro de este tanque recibidor, pues va a aumentar o se va a disminuir. Por eso es bien importante el volumen interno de este tanque recibidor, porque prácticamente es lo que nos va a indicar a nosotros cuánto refrigerante puede ser cargado en el sistema de refrigeración. Si excedemos el refrigerante, señores, y aumenta la temperatura, el gas obviamente se va a expandir y lo que va a provocar es crear una presión exagerada en las partes internas del cilindro y esto podría explotar. Por eso el tanque recibidor cuenta con una válvula de alivio para poder, en estos medios, poder liberar esa presión. Por eso es bien importante determinar el volumen para saber cuánto es la cantidad máxima de refrigerante que podría ser cargada en ese sistema. ¿Ok? Ahora, a través de la línea de líquido, ya es completamente en estado líquido. Pero aquí es donde cabe la importancia, señores, del diámetro apropiado de las tuberías. Si no se determina apropiadamente, podemos generar una caída de presión considerable, que esta caída de presión puede provocar el llamado flash gas. El refrigerante líquido comienza a evaporarse, ¿ok? Para poder garantizar, evitar esta circunstancia, lo que tenemos que hacer es medir ahora la temperatura a la entrada de la válvula de expansión. Aquí nos dio 45 grados centígrados. Esos 45 grados se le restan a la temperatura de condensación, que fueron los 48 grados centígrados, así que tendríamos un resultado de 3 Kelvin. Aquí nos marcarían 3 Kelvin, ¿ok? Este sería nuestro subenfriamiento. Y esto nos va a garantizar que el refrigerante a la entrada de la válvula de expansión sea completamente en estado líquido. Ahora, eh, la pregunta oficial, ¿cuánto subenfriamiento sería lo apropiado? Bueno, lo apropiado sería dependiendo de la caída de presión que tengamos nosotros en la línea de líquido. Por ejemplo, podemos dar siguientes, Cintia, por favor. Miren, esa es la temperatura de condensación, 48 grados centígrados, que equivalen a 306 PSI manométricas. Ahora, si la caída de presión, ahora tenemos nosotros 45, perdóname, tenemos 45 grados centígrados, tenemos que transformar esa temperatura a presión. Así que lo siguiente será, aquí aparecerá la temperatura de líquido, de 45 grados centígrados serían correspondientes a 284 PSI manométricos, usando obviamente la regla de refrigerantes. Ahora, hay que tener mucha precaución, familia, porque estamos hablando de un refrigerante ciotrópico, que es 404A. Es una mezcla. Así que es importante definir el punto de burbuja o punto de rocío. Así que cuando nosotros chequemos la presión de alta, tendría que ser en punto de burbuja, ¿ok? Y cuando revisemos nosotros presión de baja succión, debería ser con punto de rocío, ¿ok? Aquí lo buscaríamos nosotros como punto, estas presiones como punto de burbuja, ¿ok? Ahora se restarían estas dos presiones y nos daría un valor determinado como veintitantos P6, ¿ok? Este sería, de acuerdo a este subenfriamiento, el permiso que tenemos de caída de presión. Así que si nosotros tenemos esta medición de presión en el tanque recibidor y tenemos un medio para poder medir la presión a la entrada de la válvula de expansión, restaríamos las dos presiones. Si la presión, la diferencia de presiones en estos dos puntos fuese mayor que lo que tenemos permitido, estaríamos provocando nosotros, por una mala decisión o determinación de la tubería de líquido, crear el fenómeno flash gas. Estaríamos alcanzando la temperatura de saturación de 45 grados centígrados por esa caída de presión y transformando el refrigerante en estado líquido, comenzarlo a transformar en gas, señores. Ahora, la válvula de expansión, ¿qué hace? Alimentará apropiadamente el evaporador, pero miren, durante el proceso de expansión, recuerden que tenemos un orificio calibrado aquí en la válvula de expansión. Durante ese proceso de expansión, el porcentaje de refrigerante líquido
se va a evaporar inevitablemente por esta caída de presión tan tremenda. Así que imaginen que si desde la entrada ya está ingresando refrigerante en estado gaseoso, obviamente tendremos mayor porcentaje de gas dentro de nuestro evaporador que de líquido. Recuerden, durante la expansión ya hay una mezcla de gas y líquido. Así que esa cantidad o porcentajes de líquido y gas depende de la cantidad de líquido que esté ingresando a la válvula de expansión. Por eso es muy importante el subenfriamiento. Si aquí nosotros aumentáramos el subenfriamiento disminuyendo la temperatura del líquido, del refrigerante líquido ingresando a la válvula de expansión, tendríamos mayor permiso, obviamente, de presión, de caída de presión, ¿ok? Pero adicionalmente tendríamos mayor cantidad de líquido ingresando a la válvula de expansión y por consiguiente en nuestro evaporador tendríamos más cantidad de líquido porcentaje que de gas durante esta expansión. Y recuerden que el refrigerante en estado líquido circulando en el evaporador es lo que va a absorber el calor de los productos que queremos conservar, congelar. Así que volvemos a ser más eficiente nuestro sistema de refrigeración. Nuestro sistema aumentaría su capacidad frigorífica. Recuerden que es el refrigerante el que al final de cuentas es el que absorbe el calor de todos estos elementos. Ahora bien, hablando ya del evaporador, tenemos igual que en el condensador, tenemos que tener un delta T para que puedan transferirse el calor. Recuerden que ahora el refrigerante es estado líquido y tenemos que evaporarlo. Tiene que absorber el calor de los productos. Así que si le damos siguiente, por favor, Cintia. Tenemos que tener un delta T diferencial de temperatura de 8 a 10 Kelvin. Y esto partimos de la temperatura de la cámara, que obviamente esa temperatura de cámara está pensada en el tipo de producto que pretendemos mantener dentro de esta cámara frigorífica. Por ejemplo, en este ejercicio vamos a determinar que son 2 grados centígrados. Si le damos siguiente, aparecerán ahí la temperatura. Así que si la temperatura de cámara son 2 grados centígrados, tenemos que reducir la temperatura del refrigerante dentro del evaporador para que pueda absorber el calor de los productos y pueda de esta manera evaporarse el refrigerante líquido dentro del evaporador. Así que se disminuye. A 2 grados centígrados le vamos a quitar el porcentaje, el promedio de estos dos valores, que sean 9 Kelvin. Así que 9 grados, le bajamos 9 grados y serían menos 7 grados centígrados. Esto sería nuestra temperatura de evaporación. El refrigerante es la temperatura del refrigerante circulando dentro del evaporador. Ahora, ¿dónde puedo medir y dónde debe ser medido apropiadamente para poder saber qué temperatura tiene mi refrigerante dentro del evaporador? Pues debe de ser a la salida del evaporador. Aquí, ahorita va a aparecer, donde nosotros deberíamos de medir a la salida del evaporador la presión. Mucha gente, muchos técnicos instaladores realmente miden la presión en succión aquí en esta válvula. No es recomendable porque recuerden, durante la presión que está circulando en la tubería, hay caídas de presión. ¿A qué se debe la caída de presión en las tuberías? Miren, es el refrigerante, recuerden que está circulando dentro de nuestro sistema de refrigeración. Así que golpea las paredes internas. Y al pegar el refrigerante, recuerden que debe tener una cierta velocidad apropiada para poder arrastrar el aceite. ¿Ok? Así que golpea las paredes y esto obviamente crea fricción y hay una caída de presión. Adicional a los codos, a los accesorios que estén instalados, que también generan una caída de presión. Inclusive, por ejemplo, en la línea de líquido, esto es más tremenda la caída de presión que la propia fricción. ¿Por qué? Porque iría en contra de la gravedad. Así que el refrigerante tiene un peso. Así que si tenemos una línea vertical ascendente en la línea de líquido considerablemente, tendríamos mayor caída de presión por ese tramo ascendente que por la longitud total, por la fricción, ¿ok? Y eso generaría una caída de presión y esto es lo problemático. Ahora, se me ha pasado, si queremos mejorar el subenfriamiento en una instalación que ya está instalada, lo primero que tendríamos que es comprobar que la tubería fuese apropiada, que no estuviéramos teniendo esta dificultad, que estuviese mal determinada. Si está bien determinada, obviamente es por tantos accesorios que pudiera tener, entonces nos veríamos obligados nosotros a usar un intercambiador de calor, que es simplemente unir la línea de líquido con la línea de succión. Hay accesorios, Danfoss los tiene para ustedes, en donde nos va a ayudar a tener un mayor subenfriamiento y mejorar y evitar ese fly gas, ¿ok? Ahora, aquí en el evaporador, pues ya medimos la presión. Igual como lo hicimos con el condensador,
la presión que nosotros nos muestre a la salida del evaporador, 54.5 P6 manométricos, G es manométricos, buscaríamos la aplicación para poder conocer la temperatura correspondiente a saturación del evaporador. Igualmente, si queremos la temperatura, lo podemos transformar a presión y saber qué es la presión que vamos a tener que mantener en nuestro evaporador. ¿Ok? Ahora, la bola de expansión debe alimentar apropiadamente a nuestro evaporador. Y nos damos cuenta de esto por medio del sobrecalentamiento del evaporador. ¿Ok? Aquí tenemos un bulbo, el cual está conectado al diafragma en la parte superior. Este bulbo de la bola de expansión cuenta con un refrigerante, el cual debe ser el mismo de nuestro sistema de refrigeración, de nuestra unidad condensadora, para que el comportamiento fuese exactamente el mismo. ¿Ok? Hay una pequeña desviación porque obviamente, repito, el calor se transfiere de un punto de mayor temperatura a uno de menor temperatura y tenemos aquí pues la pared que nos va a generar ahí una obstrucción entre el calor, que es obviamente el material del cual esté fabricado. ¿Ok? Ahora, se mide la temperatura exacta lo más cercano posible al bulbo sensor y ahí nos va a dar una temperatura. Por ejemplo, aquí si le damos siguiente, Cintia, por favor, 0 grados centígrados. Esta es de temperatura de contacto, ¿ok? Medida en la tubería. Se debe de aislar todas las temperaturas que estamos registrando para evitar cualquier interferencia externa. Pues el objetivo es medir la temperatura del refrigerante, pero obviamente como estamos dando un servicio, se mide a través de la tubería externa, así que la única diferencia sería el espesor de pared de la tubería. Así que por este medio, pues requerimos aislado perfectamente para evitar cualquier situación externa. Ahora, tenemos temperatura 0 grados centígrados, se le resta la temperatura de evaporación, así que sería 0 menos menos 7. Así que menos por menos da más, así que se vuelve positivo. Así que de 0 a 7 pues serían 7 grados la diferencia. Así que nuestro sobrecalentamiento de la válvula de expansión serían de 7 Kelvin. ¿Ok? Ahora bien, durante el proceso de la línea de succión, es lo mismo que en la línea de líquido. Hay que saber determinar el diámetro apropiado para tener la velocidad apropiada para poder retornar el aceite hacia nuestro compresor. Por eso recomendamos mucho en las longitudes muy largas o baja temperatura, tener la unidad equipada con, obviamente, el separador de aceite y acumulador de succión. Si no tenemos estos dispositivos, nos vemos obligados a calcular perfectamente los diámetros de tubería y crear trampas y contratrampas apropiadas para garantizar el retorno de aceite hacia nuestro compresor. Recuerden que son sistemas herméticos, así que el retorno de aceite es exigencia para que pueda retornar el compresor y no se pueda dañar. Ahora, medimos la presión. Ahora, aquí es bien importante, señor, que es parte del envelope que les mencionaba, que es la temperatura del gas de retorno, que nos va a ayudar a enfriar nuestro devanado del compresor. ¿Ok? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, nosotros medimos aquí la presión en succión y de esta manera podemos saber la diferencia que hay, la caída de presión que se va a generar en la tubería y con ello podríamos contrarrestarlo. Miren, por ejemplo, si le damos siguiente, por favor, nos va a aparecer aquí la temperatura de evaporación. Fueron los 54.5 PSI correspondientes a menos 7. Nosotros mediríamos la presión en succión. Aquí nos va a dar otra presión al momento que demos el siguiente y que correspondiente a la presión de succión. Serían 52.2 PSI manométricos. De esta manera, transformados a temperatura, nos daría una diferencia en temperatura de 1 Kelvin, 1 grado centígrados. Y en presión, aquí nos va a registrar cuánta es la caída de presión que nos va a generar a través de esa tubería. Serían aproximadamente 2.3 P6. Aquí si le damos siguiente, aparecerá aquí la diferencia. Esa sería nuestra caída de presión a través de la tubería de succión. Así que aquí se puede cometer un gravísimo error, que eso sí lo he notado constantemente con la gente. Cintia, ¿podríamos poner aquí el valor que nos arroja al siguiente? Sí, bueno, un segundo. Sí, gracias. Pero bueno, sí, son como 2.3. Miren, ¿qué sucede? Que los técnicos normalmente medimos la presión aquí, pensando que es la misma presión que el evaporador. Estamos incorrectos porque obviamente tenemos una caída de presión a través de las tuberías. Así que esa presión es la que consideramos para el sobrecalentamiento del evaporador.
Y entonces ahí ya estamos cometiendo un error. Estamos pensando que tenemos otro sobrecalentamiento. Y es cuando nos vemos obligados a modificar el rango de operación y modificamos el vástago, obviamente, del sobrecalentamiento y empezamos a jugar con la válvula de expansión y comenzamos a realmente a descalibrar. Por ejemplo, aquí tenemos 2.3 PSI, que serían la caída de presión. Si nosotros queremos hacer eso, medir la presión aquí en succión para considerarla que es la presión del evaporador, tendríamos que compensar la caída de presión a través de la tubería para que ahora sí sea la presión correcta dentro del evaporador. Por ejemplo, si aquí le correspondería menos 8 y tenemos obviamente 0 grados aquí en la temperatura, pues serían 8 Kelvin, no serían 7 Kelvin. Así que si nosotros estuviéramos buscando un sobrecalentamiento de 6 Kelvin, pues ya tendríamos 8. Así que al registrarlo y tomar el registro, cualquier técnico lo primero que haría es modificar el vástago del sobrecalentamiento para abrir un poco más la válvula, permitir mayor refrigerante y de esa manera bajar a lo que queremos. ¿Ok? Pero es incorrecto. Tenemos que medir la presión a la salida del evaporador. Ahora bien, otro valor importantísimo que tenemos que determinar para que nuestra unidad condensadora funcione perfectamente es medir el sobrecalentamiento del compresor, que repito, es la temperatura del gas de retorno que nos va a ayudar a refrigerar el motor, el devanado del motor. ¿Cómo lo definimos? Bueno, tomamos la temperatura en succión, 30 centímetros antes de la válvula, para que obviamente la temperatura del compresor no nos afecte en esa temperatura. Aquí nos daría una temperatura, en la temperatura de succión serían 16 grados centígrados. Se le tiene que restar a la presión de succión. Aquí presión de succión nos dio 52.2, transformado a temperatura fueron menos 8. Así que se restan. Serían 16 menos 8, pero menos por menos da más. Así que al final se suman 16, esto se volvería positivo, más 8, y sería un sobrecalentamiento de 24 Kelvin. Aquí estamos considerando la peor circunstancia, ¿eh? Recuerden que el envelope del compresor para media temperatura nos daba un permiso de hasta 30 Kelvin en el sobrecalentamiento, ¿ok? Aquí estamos manejando 24 Kelvin. Estamos dentro del rango. Ahora, en campo, también tendríamos que medir nosotros la temperatura de descarga. Así que aquí mediríamos la temperatura de descarga y nos daría el resultado aquí en la medición. Esto nos daría una idea de cuánto sería la temperatura del devanado. Normalmente son como unos 20 grados centígrados abajo de lo que nos marque aquí. Hay una fórmula para poder determinar la temperatura del devanado. Ahora, otra cuestión muy importante, y es lo que mencionaba cuando vamos a seleccionar una unidad condensadora, normalmente seleccionan la temperatura de evaporación, que sería la del evaporador, menos 7. Pero la realidad es que tendríamos que buscar la temperatura de succión por la caída de presión. ¿Por qué? Porque miren, ahora tendremos que conocer nosotros la relación de compresión. ¿Ok? Miren, ahora se mide, ahora sí, la presión en la descarga, en la válvula de Rotalog de descarga. Aquí mediríamos la presión y buscaríamos, si le damos siguiente, por favor, y aquí tendríamos que registrar estas dos presiones, succión y descarga. La presión de descarga que nos genere aquí es manométrica. Tenemos que buscar la presión absoluta, así que a la presión que nos indique aquí, tenemos que agregarle los 14.7 correspondientes a la atmósfera y nos daría aquí el valor de la presión ya corregida en presión absoluta, que serían 330 P6A de absoluta. Ahora la presión que tenemos en succión, que fueron los 52.2 P6G manométricos, se le aumentan los 14.7 de la atmosfera y de esa manera ya tenemos aquí la presión de succión que nos genera ya en presión absoluta. Ahora se dividen la presión de descarga en absoluta entre la presión de succión en absoluta y nos va a dar la relación de compresión. Aquí el resultado nos va a dar, por ejemplo, podemos dar siguiente, creo que eran como 4.93. Podríamos cerrarlo a 5. Así que si esta relación aumentara, este valor aumenta, desciende la capacidad frigorífica, ¿ok? Si se reduce, aumenta la capacidad frigorífica. ¿Por qué pasa esto? Bueno, miren, eh, cuando entra el refrigerante en succión, ¿ok? Va a ingresar al cilindro para poder ser comprimido. Pero este tipo de compresores reciprocantes tienen que tener un espacio muerto
¿Por qué? Porque recuerden que tenemos un pistón, el cual va a comprimir el refrigerante. Y este a la vez pues, no debe de golpear en el plato de válvulas, donde tenemos la válvula de succión, válvula de descarga. Así que se deja un espacio. Este se le conoce como espacio muerto. Pero ¿qué resulta? Cuando comprime, ese espacio tiene la presión de alta presión, ¿ok? Pero para que vuelva a succionar refrigerante, pues requiere retroceder cierta distancia para ampliar el volumen y poder bajar la presión de ese espacio muerto para que se iguale y sea ligeramente inferior a la presión de succión para que ahora sí pueda succionar refrigerante. Así que hay una pérdida del desplazamiento del pistón, ¿ok? Ahora, esto va a reducirse si aumentamos, por ejemplo, si aumenta la temperatura ambiente, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la temperatura de condensación y a la vez la descarga y con ello la presión de alta. Así que tenemos mayor presión en ese espacio muerto, así que el pistón tiene que retroceder un poco más y de esa manera va a succionar menos refrigerante. Y al succionar menos refrigerante, pues tendríamos por consiguiente menos refrigerante circulando dentro del evaporador y por consiguiente menos capacidad frigorífica. Y igual, si se mantuviera aquí estas condiciones, pero ahora hubiese una caída de presión más tremenda aquí, bajara más la presión, pues esto bajaría y aumentaría la relación de compresión. Pero ¿qué sucede al bajar más la presión en succión? Bueno, se mantiene la misma presión, pero ahora tiene que desplazarse un poco más para poder bajar ahora más la presión para que esté por debajo de la presión de succión y pueda succionar refrigerante. Es la misma circunstancia, así que reducimos la cantidad de refrigerante que está circulando en el sistema, que se le conoce como flujo másico, y de esa manera, pues disminuimos la capacidad de nuestro sistema. Así que todo está relacionado, familia. Así que les vuelvo a repetir, esto sería como el checklist que cualquier técnico debería realizar en cualquier instalación que vamos a hacer con nuestras unidades condensadoras o cuando vamos a dar un servicio a cualquier sistema de refrigeración. Esto es lo básico, o lo mejor dicho, lo que se debería hacer. Ahora, vamos a introducirnos ahora en el diagrama eléctrico de las unidades para poderlos explicar. ¿Ya quito este slide? ¿Perdón? ¿Quito ya este slide? Sí. Ok, gracias. Vamos a volver a la presentación. Un segundo, por favor. Si me apoyan con la presentación, por favor. Listo. Mire, ahora vamos a explicar la instalación eléctrica, el diagrama de lo que trae las unidades condensadoras equipadas, las nuevas versión. Miren, como les comenté, en la versión 39 y 40 solamente mostraba un contactor. Bueno, en esta ocasión lo que está haciendo Danfoss es incorporar más elementos en nuestras unidades como un plus. ¿Ok? Viene incorporado un disyuntor para que puedan, es un switch general realmente, no es un disyuntor. Entonces, viene incluido ya en la unidad condensadora. De esta manera se alimenta el contactor que va a generar la alimentación hacia nuestro compresor. Aquí estamos viendo la unidad monofásica, estos 20 monofásico, ¿ok? Vamos a explicar cómo está conectada internamente. De la alimentación se alimenta el contactor y posteriormente a través de los platinos pues va a energizarse el contactor y pueda mandar la energía hacia nuestro compresor. Miren, esta línea que viene siendo la línea 1 va a alimentar el punto común del compresor y de ahí para los dos embobinados. Recuerden que en lo monofásico requerimos una bobina adicional, es la auxiliar o de arranque para poder generar un campo magnético a 90 grados con diferencia del el permanente para poder poner en marcha el rotor y de esta manera ya se quede funcionando el compresor, ¿ok? De esa manera, ese embobinado de arranque cuenta con un devanado más menor espesor, pero mucho más prolongado para generar una diferencia de resistencia y que normalmente solo te genere una desviación de 30 grados con respecto al devanado ya eléctricamente hablando. Pero eso sería un bajo par de arranque. Estos compresores requieren un alto par de arranque. Así que se compensa con el capacitor de arranque que tenemos aquí.
Así que esto hace que esos 30 grados se extiendan a 90 grados, dándole un torque de arranque apropiado para que pueda arrancar sin problema alguno. ¿Ok? Ahora, por la otra línea, lo que vamos a hacer es alimentar a los dos capacitores. En esta versión contamos con capacitor también de trabajo para mejorar el factor de potencia y que la potencia que se está empleando para generar el trabajo, la mayor parte de ella realmente se transforma en trabajo. Recuerden que hay una pérdida, inevitablemente, la cual se transforma en campos magnéticos y esto obviamente no ayuda a hacer el trabajo, ¿ve? Que es recircular el refrigerante. ¿Ok? Entonces, se alimentan por la otra línea, la fase, llegamos a la línea de trabajo y a la vez alimentamos a los dos capacitores. Y de aquí, de común, alimentamos el relevador de potencia. El relevador de potencia realmente trabaja con un voltaje inducido a través de la bobina de arranque. Una vez que ya se pone en marcha, miren, este normalmente es cerrado, el circuito. Así cuando se da la marcha, pasa y la energía es transferida por el capacitor directamente al embobinado de arranque. ¿Ok? Pero cuando hace esto, se cierra el circuito. Esta vendría siendo la segunda línea. ¿Ok? Vendría siendo línea 2. Pero la línea 1 estamos alimentando la punta de la bobina de ese relevador. Y a través del capacitor alimentamos la otra punta. De esa manera, cuando esto se energiza, se energiza la bobina del relevador y abre el circuito. Esto pasa en un segundo. Así que el embobinado de arranque realmente está activo solamente un segundo. Ahora, ¿cómo permanece magnetizado esta bobina para evitar que esto se vuelva a cerrar? Bueno, es el voltaje inducido que les mencionaba. Una vez que se pone en marcha, este embobinado de trabajo es un voltaje inducido que atraviesa y queda al embobinado de arranque y esa corriente generada es suficiente para mantener magnetizado el embobinado y de esa manera activada el voltaje inducido y esto desactivado. ¿Ok? Es la manera en que arrancará nuestro compresor. Ahora, igualmente de aquí, de la línea 2, se alimentan tanto el capacitor como el embobinado de arranque del motor y de la otra línea el embobinado de trabajo. Independientemente, aquí podríamos tener otro motor para esas versiones de dos motores y sería en paralelo. Tenemos la tierra física para todos los elementos. ¿Ok? La resistencia del cárter, como les mencioné, está directa. Se alimenta desde después de la pastilla térmica, viene y se alimenta y está directo. Del momento que se energice, está ya activa. Recuerden que esto calienta el aceite durante el periodo en que el compresor está detenido, está apagado. Y cuando funciona el compresor, una parte de la tubería de descarga circula por dentro del aceite. Así que durante el funcionamiento, la temperatura de descarga está calentando el aceite. ¿Ok? Ahora, por otro lado, esto es potencia. Por el otro lado, el control, pues obviamente de la línea 2 va a ingresar a un interruptor. Nuestras unidades ahora cuentan con un interruptor general, es un switch, el cual nos puede ayudar para emergencias. Esto va a interrumpir la energía hacia la bobina del contactor, es la línea número 2. Y por la línea número 1 va a ingresar tanto a nuestro presostato de alta, hacia un circuito, cierra el circuito con el presostato de baja, y de esa manera cierra el circuito hacia el bobinado del contactor. Y de esta manera está conectada o es el circuito eléctrico para las unidades monofásicas. Ahora, para las unidades trifásicas, pues no se requieren aquí los elementos como el relevador de potencia, capacitor de arranque, ni de trabajo, porque pues, ya se generan, como es trifásico, se generan 3 embobinados con un desplazamiento físico en el motor de 120 grados. De esa manera, cuando se energiza por medio de las 3 fases, se crean 3 campos magnéticos que ponen en marcha el rotor sin problema alguno. Así que esa es la razón por la cual en los compresores trifásicos no se requieren estos dispositivos. Pero sí es bien importante, como manejamos 3 fases, que pues no se caiga ninguna de esas fases, que igualmente no estén invertidas. Así que en estos elementos trifásicos contamos con un accesorio adicional que viene siendo el detector de fases, ya viene incluido en las unidades. ¿Ok? Y de esta manera garantizamos, protegemos a nuestro compresor por una falta de alguna fase o fases invertidas. ¿Ok? Cuenta con el mismo disyuntor. Aquí alimentamos directamente, entran directamente al contactor, a los platinos y alimentamos las bobinas de nuestro compresor.
Y obviamente tenemos igualmente la resistencia de Carter conectada directamente. Se alimenta, obviamente, aquí el detector de fases, aquí las tres líneas, las fases, la está seleccionando. Igual tenemos la protección aquí. Ingresaría, bueno, potencia, vamos a hablar primero de potencia. De aquí, igual como en la versión anterior, se alimentan después del contactor, dependiendo de la cantidad de motores que va a tener, uno o dos motores, y es igual. Por la línea número 2, aquí se está alimentando tanto el capacitor de arranque como el bobinado de arranque, y la línea número, que viene siendo la 3, se alimenta pues, el común, ¿ok? Su tierra física, etcétera. Ahora, igual que en la otra, la línea número 3 se alimenta a través del detector de fases. Ahí es un circuito enormemente cerrado, abierto, dependiendo de si las fases están bien colocadas o hay una caída de alguna fase. Es lo que va a interrumpir la línea. Pasa a través de ello y tenemos el switch general. Así que si hay una emergencia, es tan simple de abrir este circuito y desenergizaríamos la bobina del contactor que alimenta nuestro compresor. Por el otro lado, la otra fase, alimentamos a través, obviamente, del presostato de baja, presostato de alta, y alimentaríamos y cerraríamos el circuito de la bobina del lado de alta. Así que de esta manera están instaladas eléctricamente las unidades, tanto la versión monofásica como trifásica. Y repito, estos dispositivos ya están incorporados en la unidad condensadora. Ya no es necesario colocarlos. Y además hay espacio para poner otros elementos. El control electrónico, si usamos baja temperatura, podemos poner ahí los contactores para la resistencia eléctrica, el control de los motores, de los evaporadores, y si son considerables la corriente que puedan generar. Permítanme cambiar aquí. Pues miren, comenzamos con las trivias, si me pueden ayudar. Sí, ya las van a programar. Gracias. Les comento a los usuarios que están con nosotros, en sus pantallas les va a aparecer la trivia con las 3 opciones de cada pregunta. La que crean más correcta, les pueden ponerle clic en el botoncito que está ahí y se va a marcar como azul. Entonces, y envían su respuesta y al final damos unos 10 segunditos para que puedan dar la respuesta. Ok, en ese momento ya está apareciendo sus pantallas. Dependiendo del dispositivo que tengan, que estén usando, ya sea una computadora o un teléfono, es el lado que les va a aparecer. Damos unos 15 segunditos para dar la respuesta final. Ok, Marcos, si te parece que la terminamos, si me ayudan a darle finalizar a la encuesta, por favor. Si me recuerdas dónde. Del lado derecho, donde dice Pulse, Ok, aparece. ya lo vi. Si quieres mencionar la respuesta correcta, ¿cuál era la respuesta correcta? Ok, mira, viene siendo cómo se determina el sobrecalentamiento del evaporador. Teníamos tres respuestas. ¿Cómo se determina el sobrecalentamiento del evaporador? Se mide la temperatura, se mide la temperatura del aire del retorno que atraviesa el evaporador. Eso no es, porque obviamente es el aire que está atravesando. Esa no es la respuesta. Se mide la B. Se mide la temperatura de contacto en la tubería a la salida del evaporador. Después se le resta la temperatura de saturación correspondiente a la presión existente dentro del evaporador. La respuesta sería la B. ¿Por qué no la sé? Bueno, porque se mide la temperatura de contacto en la tubería a la salida del evaporador, después se le resta la temperatura de saturación correspondiente a la presión de succión. No es la presión de succión, sino es la presión a la salida del evaporador. Así que la respuesta sería la B. Ok, tenemos el 61% que contestaron bien, que es la opción B. El 35% nos da la opción C, pero como comenta Marcos, es incorrecta. Perfecto. Vamos con una siguiente pregunta. Son 3 trivias.
La siguiente pregunta es, ¿cómo se determina el sobrecalentamiento del compresor? Nuevamente en sus pantallas está apareciendo las respuestas. Vamos a dar 15 segundos para que nos den su respuesta. Ok, finalizamos. Y Marco, si nos ayudas con la respuesta, por favor. Sí, mira, tenemos tres respuestas. Nos dice cómo se determina el sobrecalentamiento del compresor. La A, se mide la temperatura de contacto en la tubería de succión cerca del compresor. Después se le resta la temperatura de saturación correspondiente a la presión de succión en válvula rotalock del compresor. Sería la A. ¿Por qué no la B? Se mide la temperatura de contacto en la tubería a la salida del evaporador. No es a la salida del evaporador. Estamos hablando del sobrecalentamiento del compresor. Sería en la tubería de succión. Por eso no es la B. La C, se mide la temperatura en contacto en la tubería de succión cerca del compresor. Después se le resta la temperatura de saturación correspondiente a la presión existente dentro del evaporador. No sería porque estaríamos midiendo presiones, ¿ok? Así que sería apropiadamente la número A, porque estaríamos hablando del evaporador, pero es más bien la presión de succión. Así que sería esta. Ok, tenemos La el 29% de los asistentes contestaron correctamente. Vamos a dar la última trivia. trivia. La pregunta es, ¿cómo se determina el subenfriamiento de la válvula de expansión? Nuevamente en sus pantallas está apareciendo las tres respuestas y nos apoyan con su opinión, por favor. Vamos a dar 15 segundos más. Ay, muy bien, terminamos el tiempo. Si nos das tu respuesta, Marcos, perdón. Sí, mira, la pregunta, ¿cómo se determina el subenfriamiento de la válvula de expansión? Estamos hablando de la válvula de expansión. La A significa a la temperatura de saturación correspondiente a la presión existente dentro del condensador. Desde ahí estamos mal porque estamos hablando de no, perdón, existe dentro de, estamos hablando de su enfriamiento, perdóname. A la presión existente dentro del condensador se le resta a la temperatura de contacto en la tubería a la salida del condensador. Aquí estamos mal porque estamos hablando de la válvula de expansión y aquí ya estamos hablando del condensador. Sí, la A no es. Ahora, la B. A la temperatura de saturación correspondiente a la presión existente dentro del condensador se le resta la temperatura del aire que ingresa a través del condensador. No es la B porque estamos hablando del aire que atraviesa, así que sería la C. A la temperatura de saturación correspondiente a la presión existente dentro del condensador se le resta la temperatura de contacto en la tubería a la entrada de la válvula de expansión. Sería la C. Muy bien, el 44% de los asistentes contestaron correctamente. Bueno, con esto damos terminado el bloque de trivias. Tenemos aquí pues una prueba, en este caso Marcos estará mostrándonos pues más a viva hola. Sí, mire, vamos a presentarles físicamente las unidades condensadoras para que puedan ver y comparar. Y estamos en el laboratorio de Danfoss, Monterrey, así que vamos a mostrarles una unidad condensadora con la versión anterior y la versión actual con las modificaciones que acabamos de mencionar para que puedan tener una idea de las mejoras que tiene la unidad condensadora que estamos presentando. ¿Ok?
Vamos a con nuestro equipo de seguridad, nuestros lentes, nuestros guantes para poder mostrar el equipo. Denme un momento. Miren, de hecho, la unidad que vamos a seleccionar está instalada en el laboratorio. Podrán ver ahí a través de la pantalla. Tenemos el panel de control. Tenemos las dos unidades, una ya montada, que es la versión anterior, y tenemos la versión actualizada de mi lado derecho. Miren, vamos a presentar la unidad anterior para que puedan presenciarla. Es aproximadamente de 5 toneladas de refrigeración. Es el compresor MTZ64. Son exactamente el mismo modelo de unidad, pero que contiene otro código, obviamente por las modificaciones que se realizaron. Ahora, me gustaría que observaran el tamaño que teníamos anteriormente en el acumulador succión y nuestro tanque recibidor. Recuerden, de acuerdo a lo que acabamos de platicar, el volumen interno del tanque recibidor nos puede dar una indicación de cuánto es la cantidad de refrigerante máxima que podemos cargar en nuestro sistema de refrigeración. Y en base a esa cantidad de refrigerante nos determinaría la longitud que podríamos tener entre nuestra instalación, entre nuestra unidad condensadora y nuestro evaporador. Ahora los invito a ver la siguiente, la que viene ya actualizada, para que puedan ver los tamaños que tenemos ahora en nuestro tanque recibidor y nuestro tanque acumulador de succión. Podemos ver que tenemos mayor volumen, así que podemos tener esa garantía de que podemos extender más la longitud entre nuestra unidad condensadora y nuestro evaporador. De esta manera, tenemos una gran ventaja. Ahora, otra gran ventaja que podemos observar está en que se modificaron el tipo de motores que estamos manejando para, obviamente, los ventiladores. Eran más anchos, obviamente, consumían más energía y aparte ocupaban más espacio para poder manipular y darle mantenimiento. En la nueva versión ya son mucho más compactos estos motores, así que tenemos mucho más espacio para poder maniobrar y hacer, obviamente, un buen mantenimiento a nuestro sistema de refrigeración, a nuestras unidades condensadoras. Otra gran ventaja, señores, que podemos observar fácilmente es, obviamente, la caja que teníamos eléctrica. Realmente antes estaba un poco compacta. Miren, aquí la unidad solamente contaba con un contactor, era lo único que teníamos. Esto lo puse adicionalmente, repito, porque está instalada en nuestro panel de control y lo pude colocar estos accesorios adicionales para controlar, pero la unidad anterior simplemente contaba con el contactor, ¿ok? Ahora vamos a mostrar la unidad que, como les mencioné en el diagrama eléctrico, viene colocado ahora nuevos accesorios que ya vienen incluidos en la unidad. Vamos a retirar la caja eléctrica. La caja eléctrica ahora es plástica. Tenemos, si se dan cuenta, tenemos ahora un ancho mayor, así que podemos incorporar aquí hasta el control electrónico y más accesorios eléctricos. Es de media vuelta, ¿ok? Se le da media vuelta a los tornillos. Son 4 tornillos los cuales tiene esta caja. Denme aquí oportunidad. Y de esa manera, permítame tantito, es de media vueltita. Y se retira la caja, es de media vuelta, así que tener precaución, ¿ok? Ahora, podemos observar aquí la profundidad de la caja, viene con su diagrama eléctrico para que puedan identificarlo. Fue todo lo que acabamos de explicar. Es exactamente el mismo diagrama. Ahora permítanme colocarlo de esta manera. Y pueden observar aquí, si me acompañan, podemos ver ya lo eléctrico, los componentes que estamos agregando, venía siendo el disyuntor general, ya son incluidos en la unidad. Viene el contactor más reforzado para poder tener pues menor problemas, ¿va? Y el detector de fases, importante, esto no venía incluido, ya viene incluido. Tenemos espacio para colocar otros contactores aquí, por ejemplo, para el contactor de la resistencia eléctrica, los ventiladores, inclusive nuestro control electrónico, podríamos mantenerlo aquí, ¿ok? Ahora, una de las ventajas que ahora tenemos está en la posición de la tubería que estamos empleando para igualmente el presustrato de baja. Ahora es plástico. Antes, si podemos observar la unidad que tenemos anteriormente, usábamos tubo capilar. Esto puede generar fricción y puede crear unas fugas
con los tubos de cobre. Así que esto se modificó por manguera. Ahora, otra cuestión que podemos observar es que el presostato de alta encapsulado en la versión anterior lo colocábamos en la línea o en la válvula de descarga. Ahora se está colocando en el tanque recibidor. Como les comenté, esto es más apropiado en lugar que en la descarga porque es una temperatura más real a la temperatura de condensación. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras ventajas tenemos? Bueno, los tornillos para poder fijar las tapas son realmente tornillos. Antes eran pijas barrenadoras. Entonces, después de varios mantenimientos, pues ya no fijaban correctamente. Así que ahora son tornillos y cuentan con insertos. De esa manera garantizamos que durante todo el proceso de modificaciones y mantenimientos, obviamente, siempre vamos a mantener la misma hermeticidad, ¿ok? Son muchas de las ventajas que tenemos con nuestras unidades condensadoras actualizadas. Permítanme ver. Tenemos ahora, si se dan cuenta, el separador de aceite. El separador de aceite ahora viene conectado en la toma que realmente era del aceite para el compresor. Recuerden que cuando teníamos compresores colocados en paralelo, esta es la conexión donde se igualaba el aceite en la parte trasera. Bueno, ahora ahí se está alimentando el aceite del separador. Y antes, en la versión anterior, pues, lo alimentábamos de la válvula de aquí a parte arriba. Así que eso es otra mejora que tenemos para poder garantizar pues la presión, la igualación del aceite. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podría mencionarles? Miren, podrían observar aquí la válvula que les mencionaba. Esto es bien importante, está un poco limitado por el tamaño del tanque recibidor. Así que esta es la válvula que podría salir disparada si excedemos la cantidad de refrigerante que debe de ser cargado. Y recuerden, es dependiendo del tipo de volumen del tanque recibidor y de la temperatura que tenemos en la condensación. Tendríamos que seleccionar la densidad a la temperatura de condensación y multiplicarlo por el volumen interno del tanque recibidor y posteriormente por una fricción de seguridad que viene siendo 0.80 para garantizar que solamente vamos a utilizar el 80% del volumen, porque recuerden que si aumenta la temperatura, disminuirá la densidad y de esa manera tendremos mayor volumen de gas y mayor presión en el tanque. ¿Ok? Pues bien, estas son las grandes ventajas que pueden observar de la versión anterior a la versión actual. Miren, para comprobarlo, si me acompañan, aquí podemos ver la etiqueta de la unidad. Podemos ver aquí el código, el modelo y el número de serie, para que puedan comprobar que es la misma unidad y con las mejoras que estamos mencionando. Ahora vamos a comprobarlo con la unidad actualizada. Aquí lo podemos observar. Muy bien. Miren, aquí está el switch que les mencionaba, el switch general para cualquier emergencia. Aquí lo podemos desenergizar el contactor. Y como repito, tenemos más espacio para poder instalar cuestiones eléctricas. ¿Ok? Así que el compresor cuenta con la resistencia Carter de este lado, en este extremo, el cual siempre está energizada en el momento que pongamos la energía en la unidad. ¿Ok? Ahora, el acceso a la instalación eléctrica es mucho más sencillo porque simplemente se quita la tapa frontal, la cual cuenta con 9 tornillos. Son 3 tornillos laterales de cada extremo, son 2 abajo y en la parte de arriba la tapa coinciden con 2 tornillos, obviamente. Así que simplemente quitaríamos 3, 6, 8, 9 del frente. Y de esa manera tenemos acceso directo a toda la unidad. ¿Ok? Pues, señores, esto sería todo. Ya les mostramos la unidad condensadora, ya con la nueva versión, con todos estos mejoras. Se me pasaba, señores, cuando vayan a hacer la instalación, los presostatos hay que ajustarlos antes de poner en marcha la unidad, porque vienen ajustados en rangos muy limitados.
Así que hay que modificarlo, preajustarlo para que no esté arrancando y parando la unidad durante el proceso de arranque. Así que lo primero que tendríamos que hacer es preajustar los presostatos, ponerlos en marcha y posteriormente ya ajustarlos apropiadamente de acuerdo a nuestra aplicación. Pues bueno, por nuestra parte ha sido todo. Espero que nos den la oportunidad de que los puedan, darnos esa oportunidad para que puedan revisar y poner en marcha sus equipos en sus proyectos. Pueden contactar a nuestro distribuidor Meretti, cualquier cuestión comercial. Obviamente serían los expertos y los que les pueden dar la respuesta apropiada. Muchas gracias por asistirnos. Vamos a ver un pequeño video, Ulises, si me apoyas. Hoy vamos a, si quieres, Ana, dar una toma de laboratorio para que puedan ver nuestros asistentes de laboratorio que tienen en Monterrey. Pero quiero mencionar que antes de la pandemia, aquí es donde realizamos nosotros pues este tipo de cursos presenciales. Muy bien, esperamos que pronto nuevamente tengas a... Todos esperamos que ya se arregle toda esta situación. Bueno, pues vamos a ver un pequeño video para concluir el tema y pasar al bloque de preguntas y respuestas. Si me apoyan con el video, por favor. Están cargando el video. Les comentamos que al final de esta, perdón, de esta presentación vamos a compartirles el documento con todos los slides que se presentaron durante la presentación, entonces para que no se vayan todavía, nada más terminamos el bloque de preguntas y respuestas y ya compartimos el documento. También el video será grabado y lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube para que puedan seguirnos. Nuestro canal se llama Andira AC. Ahí tenemos más cursos como este que tenemos el día de hoy con nuestro socio Danfoss y marca reconocida. Tenemos varios formatos en los que pueden ahí, volver a retomarlos. También les comentamos que el próximo 17 de septiembre tenemos otro curso adicional, estará con nosotros otro de nuestros socios, igual ya se pueden ir registrando. Al final les compartimos el enlace de registro. Tenemos una evaluación del curso, les pedimos que nos apoyen a responderla. Sus aportaciones, sus comentarios nos ayudan mucho a mejorar cada día para todos ustedes. En un momento más ponen el video. Si no, podemos pasar al bloque de preguntas y respuestas y después del bloque de preguntas y respuestas, ¿te parece, Marcos, que regresamos al video? Hola, hola, Marcos. Bueno. Sí, ¿te parece que damos el bloque de preguntas y respuestas? Y claro, una vez por supuesto. que cargue el video, porque están en nuestro panel de control, tenemos a una persona que está apoyándonos con esa parte. Claro. Yo te voy mencionando las preguntas. Sí. Dame un segundo. Ok. Una de las preguntas que nos envían los usuarios dice, ¿cuántos micrones se necesita para aceite mineral y poliéster?
¿Cuántos micrones? Mire, para el aceite mineral se requieren 500 micrones, alcanzar 500 micrones, para el aceite poliéster 250 micrones. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, pues porque el aceite poliéster es más higroscópico, absorbe más rápidamente la humedad en el medio ambiente. Ahora, hay técnicas, realmente es muy tradicional realizar la triple vacío, que es iniciar con un vacío inicial hasta 1500 micrones, después romper ese vacío con nitrógeno, se ingresa nitrógeno hasta llevarlo a una presión positiva, un PCI, por ejemplo. Después se vuelve a hacer vacío, ahora a micrones más bajos, aproximadamente 1000 micrones. Después se vuelve a romper el vacío con nitrógeno. Miren, el nitrógeno, como es seco, absorbe también humedad, así que nos ayuda a generar nos contribuye a hacer el vacío apropiadamente. Después, la tercera ya es hacer vacío hasta el vacío apropiado dependiendo del tipo de aceite. Repito, para el aceite mineral son 500 micrones, para el aceite poliéster 250 micrones. Muy bien, gracias. De nada. ¿Cómo puedo saber si un compresor está comprimiendo bien? ¿Cómo puedo saber si un compresor está comprimiendo bien? Miren, aquí hay una confusión, porque mire, cuando se prueba un compresor, normalmente hay muchos técnicos que lo que hacen es bloquear la línea de descarga con la intención de aumentar la presión. Y a veces es considerable, hasta 500 PSI aumentan la presión. Miren, si nos ponemos a pensar claramente, deberíamos considerar cuál es la temperatura ambiente más extrema. Recuerden que acabamos de ver que las unidades trabajan hasta 43 grados centígrados, así que esos 43 grados centígrados tendríamos que aumentar la temperatura de condensación de 10 a 15, o sea que podemos atrevernos a mencionar 15 grados, lo máximo. Así que serían 43 más 15, 40, 50, son 57 grados centígrados. Digamos 60, como era el límite del compresor, o sea, no podemos llegar a ese límite. Entonces, si buscamos 57 PSI, dependiendo del tipo de refrigerante, buscaríamos la presión correspondiente a esa temperatura de 57 grados centígrados, perdóname, que correspondería, si fuera 404, que tiene una presión superior al 134A de 380 a 390 PSI. Esa sería la presión máxima que el compresor podría estar trabajando si estamos pensando en el cuidado de ese compresor. Si trabaja por encima, ya estaríamos fuera del envelope. Así que yo diría 400 PSI, si se mantienen esos PSI, sería lo apropiado. No tendríamos por qué limitarlo a ese compresor, porque ya estaríamos nosotros proporcionando o ocasionando que el compresor pudiera tener problemas. Así que depende del tipo de refrigerante, la presión que podríamos manejar. Miren, normalmente se lleva a esa presión y después se cierra. Recuerden que siempre hay una pérdida de capacidad, de presión, porque recuerden que es un pistón. Nuestros compresores cuentan, los Maneuver cuentan con anillos, los cuales hacen un sello, pero hay otros compresores que el sello lo hace el propio aceite, ¿ok? Así que hay pequeñas, obviamente, saltan a la micra, pero pues hay fugas. Entonces, sí se pueden crear estas pequeñas fuguitas en las cuales se puede perder un poco la presión de descarga. Así que realmente es hasta esa presión la que podemos manejar para saber que el compresor está comprimiendo apropiadamente. Bien. Otra pregunta que nos mencionan mucho es, ¿qué recomiendas para fijar o soportar estas unidades condensadoras? Un buen punto. Miren, es un tema porque, mira, como la unidad condensadora, la mayoría de nuestras unidades condensadoras utilizan el condensador microcanal. Así que mucha gente como que no le gusta porque piensan que se va a bloquear más rápidamente. Recuerden que si la unidad la colocamos a ras de piso, cualquier unidad, esta va a generar, obviamente, aire el que atraviesa el condensador. Pero si está al ras de piso, señores, lo que va a hacer, va a arrastrar la suciedad que tenemos a ras de piso y lo va a estar succionando a través del condensador. ¿Ok? Así que es recomendable elevar la unidad condensadora, no ponerla al piso, sino a lo mejor unos 60 centímetros por encima del piso para que no haga esto. Y de esa manera, el mantenimiento será más prolongado, porque será menos la cantidad de tierra que pueda levantar si está a ras de piso. Así que si pudieron observar en la imagen, pudieron ver, mira, voy a girar aquí para que se puedan dar cuenta dónde se encuentra esa unidad. Ahí la tenemos sobre un soporte, aproximadamente esos 60 centímetros.
Yo les recomendaría esta circunstancia para que obviamente la unidad nunca esté a ras de piso y recuerden que en ocasiones hay inclemencias, llueve y todo, y eso puede ocasionar problemas con nuestros equipos. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuál sería la regulación del presostato? Muy bien. Mire, ese sí es un tema porque pues lo traté de explicar por medio del envelope. La persona tendría que primero buscar ese compresor que está instalado en la unidad condensadora y buscar su envelope. Y recuerden que el envelope es diferente de acuerdo a cada tipo de refrigerante. Podemos tener el mismo compresor, pero si maneja diferentes refrigerantes, el envelope va a ser diferente. Recuerden que cada refrigerante se comporta distinto. Así que tendríamos que buscar el envelope y en base al envelope y de acuerdo a las condiciones operacionales en que nos encontramos, temperatura ambiente, temperatura de evaporación, tendremos que ver hasta dónde podríamos extender el presostato. Recuerden, lo he visto y en muchas ocasiones que me han invitado a solucionar problemas y la realidad es que en todas he encontrado que el presostato de baja lo ajustan en 5 PSI y está fuera del envelope de los equipos con 404. Así que tenemos que saber interpretar el envelope. Traté de explicarlo. Qué bueno que va a ser una grabación, así que pueden volverla a observar, pueden investigar un poco más y de esa manera poder ya tener esos criterios. ¿Sí? Muy bien. Una pregunta, bueno, hay varias más. Dice, ¿es correcto restar la temperatura en Celsius y expresar esta diferencia en Kelvin, por favor? Ok, miren, sí ha sido una controversia eso, pero miren, se los explico. Si nosotros tenemos la escala de los Celsius, recuerden que está basada en el punto de congelación y de ebullición del agua, ¿ok? 0 grados centígrados y 100 grados el punto de ebullición. Así que hay 100 grados de diferencia entre estos dos extremos. Ahora, si hablamos de Kelvin, 0 grados centígrados le corresponde a 273.15 Kelvin, el mismo punto de congelación. Y el punto de ebullición le corresponde en 373.15 grados Kelvin, si hablamos de grados Kelvin como tal. Así que son los mismos 100 grados de diferencia entre el punto de ebullición y congelación del agua. Son exactamente la diferencia. Así que 1 grado centígrado, hablando de diferencia, imaginen que son vamos de 15 grados a 16 grados. Es un grado de diferencia. Sería exactamente 1 grado de diferencia en Kelvin, ¿sí? Serían de 273 a 278. ¿Por qué? Porque son exactamente las mismas 100 unidades que hay en diferencia entre el punto de ebullición y congelación del punto de agua. Pero obviamente tenemos un valor diferente. ¿Por qué? Porque 0 grados Kelvin es supuestamente el cero absoluto que le corresponde a menos 273.15 grados centígrados. Pero si hablamos de diferencias de temperatura, 1 grado centígrado es igual a 1 grado Kelvin. ¿Por qué usamos grados Kelvin para poder mencionar la diferencia de temperatura, sino grados centígrados? En refrigeración lo usamos mucho para no confundirnos. Grado centígrado sería una temperatura real, pero cuando hablamos de una diferencia de temperaturas, lo identificamos con Kelvin, porque imaginen ustedes, si mencionábamos 2 grados centígrados, cualquier persona podría pensar que son 2 grados centígrados de temperatura. No lo relacionaría con una diferencia de temperatura, a menos de que lo explicaras. Pero si lo ves 2 Kelvin en refrigeración, cualquier persona que se relacione en esto, pues ya lo identifica como una diferencia de temperatura. ¿Por qué creen que en los termostatos electrónicos, cuando se habla del diferencial, para que vuelva a arrancar el compresor, mencionan diferencial tantos Kelvin? Porque está hablando de una diferencia de temperatura. ¿Ok? Espero haber aclarado la pregunta. Muy bien, gracias, Marcos. Otra pregunta dice, ¿el Cool Selector podemos ver, en el Cool Selector podemos ver el área de trabajo? El área de trabajo. Ok, el envelope. Sí, en el Cool Selector, en el momento que tú seleccionas la unidad condensadora, puedes ir directo. Puedes seleccionar la unidad condensadora conociendo el código de la unidad, el modelo, puedes identificarlo, te dará toda la información. En el Cool Selector tenemos ahí límites
y ahí en donde diga límites te va a expresar el diagrama del envelope. Y si tú seleccionas la temperatura de evaporación, condensación, subenfriamiento, sobrecalentamiento, te va a definir el punto exacto donde se encuentra dentro de ese envelope. Y tú puedes manipularlo, tú puedes mover el cursor y te va a dar las indicaciones. De hecho, te va a decir, aquí ya estamos fuera y no es recomendable utilizar esta unidad condensadora en estas circunstancias porque va a tener un problema. Se los recomiendo mucho, es gratuito. Ustedes pueden ingresar a la página www.danfoss.com. Ahí en el navegador pueden seleccionar Cool Selector 2, es un software, lo descargan en su computadora y pueden pues manejar todo lo que tiene esta herramienta. Se lo recomiendo mucho. Muy bien. Les comento, en sus pantallas está apareciendo los datos de contacto de Danfoss y ahí viene la página web para que puedan visitarla. Vamos por dos preguntas más. Claro. ¿Cómo diferenció la válvula de expansión para cada temperatura? ¿Por qué hay válvulas con MOP y sin MOP? Okay. Mira, es buena pregunta. Mira, la válvula de expansión debe tener el mismo tipo de refrigerante que tenemos en el sistema de refrigeración. El bulbo que va a generar una presión por encima del diafragma tiene que ser el mismo refrigerante. Hay válvulas que tienen diferentes refrigerantes, pero son ya más específicas porque ya son trabajadas más para alguna, ¿cómo te diré? Como unas condiciones muy específicas. Ya son mezclas de refrigerantes y pues se buscan. Pero lo más comercial es que tenga la misma tipo de refrigerante que tiene el sistema para que se comporte muy similar. Ahora, MOP. ¿Qué significa el MOP? Es eh, la máxima presión de operación. ¿Qué representa esto? El bulbo en la carga universal tiene, supongamos que este es el bulbo, tiene internamente cargado el refrigerante líquido del gas, por ejemplo, 404A, pero tiene un poco más de la mitad, es las universales. Entonces, cuando, por ejemplo, el técnico comete el error de arrancar la puesta en marcha de la cámara frigorífica ya con producto también caliente, así que es mucho el calor que tiene que extraer la cámara, así que el refrigerante líquido que ingresa en el evaporador rápidamente se va a evaporar. Así que está saliendo refrigerante sobrecalentado ya desde que sale del evaporador y todavía tiene que circular a través de la línea de succión hasta llegar a nuestro compresor. Así que aquí el sobrecalentamiento del compresor se eleva tanto que puede llegar a protegerse el compresor. ¿Ok? Estaríamos trabajando por encima del sobrecalentamiento apropiado de los 30 Kelvin, ¿recuerdan? Bueno, la válvula con MOP tiene, en vez de tener un poco más de refrigerante normal, tiene menor cantidad, ya está calibrada a una cierta temperatura. Así que hay válvulas MOP con 15 grados centígrados, 20 grados centígrados, así que imaginemos que tenemos la de 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a suceder? Recuerden que la válvula de expansión, ese gas que tiene, ese líquido, perdóname, que tiene en el bulbo sensor, está en contacto con la tubería de succión. Como el gas está sobrecalentado, ese calor se transfiere al líquido y se evapora, ¿ok? Así que ese refrigerante evaporado genera presión sobre la válvula y abre totalmente la válvula y de esa manera pasa más refrigerante, pero se está evaporando tan rápido que ahora tenemos mayor caudal de refrigerante en el evaporador en estado gaseoso sobrecalentado. Lo que hace el MOP es, como está limitado esa cantidad de refrigerante líquido, aunque eleve más la temperatura dentro de la cámara, ya no habrá líquido que evaporar. Así que ya no habrá más presión que genere la apertura de esta válvula. Así que hay un control de flujo que está por medio de esa cantidad de refrigerante dentro de ese bulbo y de esa manera considerado a 15 grados centígrados. Así que la temperatura del gas de retorno ahora va a ser más baja y va a ayudarnos a protegernos a nuestro compresor para que nunca llegue a ese sobrecalentamiento excesivo por fuera del envelope. Para eso nos ayuda la válvula de expansión con MOP. Pero ¿cuál es la desventaja? Que obviamente, como está más limitado el flujo refrigerante a través del evaporador, se va a tardar más en hacer el abatimiento. Vaya, de bajar la temperatura de, no sé, 35 grados y llevarla a 2 grados centígrados, la temperatura que tenemos en consigna en la cámara. Con la universal lo va a hacer más rápido, pero estamos poniendo en riesgo al compresor. Y obviamente es lo más caro de un sistema de refrigeración, considerando este tipo de máquinas, así que es muy recomendable utilizar
la válvula MOP, por ejemplo, cuando estamos conscientes que hay mucha rotación de producto y estamos cargando casi la mayor parte del producto consumido. En esas condiciones es recomendable una válvula con MOP. Gracias, Marcos. Vamos con una última pregunta y dice, ¿cómo afecta la humedad relativa baja o alta dentro de la recámara según la selección de las unidades condensadoras? Mira, ¿cómo afecta la humedad alta y baja en la recámara? Quiero pensar que es en la cámara frigorífica. Si es así, en la unidad condensadora no afecta tanto, sino más bien en la carga térmica, que pues, se puede representar en un problema para la unidad condensadora si no está bien seleccionada. Por eso les mencionaba que hay que considerar la caída de presión y que esa es la compensación. La carga térmica, se refiere más a la carga térmica, porque obviamente si tenemos mayor humedad y esa humedad va a ingresar a la cámara, tendremos mayor calor que estaría ingresando por infiltración o renovación de aire a nuestra cámara. Esa humedad también la va a atrapar el evaporador. Así que indiscutiblemente se requiere una cierta cantidad de energía de extraer de esa humedad, porque se va a transformar miren, el aire, la humedad, es la humedad que existe dentro del aire, es vapor de agua con gas seco. Así que ese vapor de agua se va a condensar en el evaporador porque tenemos una temperatura por debajo del punto de rocío de esa condición, dependiendo de donde estemos. Entonces, esa se va a atrapar en el evaporador y pues va a formarse la escarcha. Inclusivamente puede llegar a ser hielo. Así que esa energía para poder transformarse de vapor a líquido a sólido, pues lo extrae el mismo refrigerante. Así que ya es un calor adicional. Si no se seleccionó apropiadamente la condensadora, pues podríamos tener ahí problemitas, ¿verdad? Creo que a eso se refiere. Muy bien, Marcos. Pues muchas gracias por las preguntas que nos hicieron. Muchas gracias, Marcos, por las respuestas. Ya tenemos preparado el video. Sí. Inauguramos la nueva línea de producción de unidades condensadoras en México en un momento histórico. Con un despliegue de tecnología de última generación y sobresalientes procesos automatizados con el objetivo de romper paradigmas ofreciendo un servicio excepcional a nuestros socios de negocio. Hola, soy Javier Casas, director general para Danfoss en México. Muy contento de poder traer esta gran noticia a todos ustedes, donde Danfoss continúa invirtiendo dentro de México, donde Danfoss continúa creciendo sus operaciones dentro del país. Este viaje que iniciamos ya hace 25 años y que gracias a ustedes, nuestros socios comerciales, que nos han permitido permanecer fuertes, permanecer bien posicionados en el mercado, hacen esto posible, la apertura de una nueva línea de producción, la generación de nuevos empleos y obviamente el impulso económico para el país en estos momentos donde realmente se ocupa el apoyo para el crecimiento. Nada más que agradecerles, estamos felices de poder compartir esto con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Buscamos estar más cerca del mercado desde todos los ángulos, por lo que de la mano de la nueva línea de producción de unidades condensadoras, también inauguramos un nuevo laboratorio de pruebas y desarrollo de proyectos customizados. Contamos con un equipo multidisciplinario experimentado y con conocimiento dentro de nuestra industria para ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes y productos hechos localmente con impacto regional y con la calidad que caracteriza a nuestra marca. Con la nueva línea de producción de unidades condensadoras, crecemos y fortalecemos nuestra huella en México e ingeniamos el futuro con productos y soluciones innovadoras, rentables y amigables con el medio ambiente. Somos Danfoss, 25 años diseñando un mejor futuro para México y para el mundo.